Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo lectivo 2024 sobre la materia de trasplante de órganos, tejidos y células con el tema prestación de ayuda para morir y donación de órganos y tejidos. Mi nombre es David Paredes Zapata y soy nefrólogo, consultor 1 de la Unidad de Donación y Coordinación de Trasplantes del Hospital Clínico y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Es un placer estar con vosotros en este diálogo y discutir este tema que creo yo que es muy interesante. Una de las cosas fundamentales en que tenemos que entender para centrarnos en el tema que nos compete es que podamos discutir el punto de cómo se llega al final de la vida y el concepto de donación. Aquí veréis cómo a partir del ingreso al hospital por urgencias o directo a la unidad de cuidado intensivo, proveniendo uno bien sea de la casa o de la residencia o de otro hospital, y de acuerdo a la interacción con la familia en una persona que presenta un daño cerebral grave o cardíaco severo que ponen en riesgo su vida, se puede plantear entonces, según las probabilidades de respuesta y de terapia, un tratamiento activo que bien puede evolucionar con mejoría y recuperación o, en algunos casos, progresar con deterioro del paciente y llegar a la situación de muerte encefálica que habría que declararse según los criterios de muerte encefálica y tendríamos lo que se llaman donantes en situación de muerte encefálica. Pero existe la posibilidad de que esta persona, quien se ha iniciado un tratamiento activo, eh, ese tratamiento no mejore, no evolucione a muerte cerebral y se quede en una situación vegetativa con muy mal pronóstico, sin posibilidad de terapia, y se contempla entonces la posibilidad de que al no haber mejoría se plantea una futilidad terapéutica y se considera la adecuación de la terapia de soporte vital. Una vez que se hace, se concibe el punto de la declaración de la muerte por criterios de parada circulatoria y tendríamos lo que se denomina donante en asistolia controlada o tipo 3 de Maastricht. Eh, Tenemos también la posibilidad de que en una persona que tenga, por ejemplo, un daño cardíaco severo o un daño cerebral grave, en urgencias se considera que ya no hay probabilidad de ofrecer tratamiento, se plantea una futilidad terapéutica desde el ingreso y se considera, de acuerdo con la discusión con la familia, que se plantea un cuidado intensivo orientado a la donación, que trataremos más adelante en otra charla, y que se discute tiempo a la familia para ver la progresión del paciente ante tan mal pronóstico que tiene desde el ingreso, y bien sea que este señor evolucione o este paciente evolucione a deterioro con evolución a muerte cerebral y siguiendo los caminos de muerte encefálica, o bien, si no hay mejoría, se plantea la posibilidad de futilidad terapéutica, no recuperación, y se hace adecuación de la terapia de soporte vital y volvemos al mismo camino de la donación en asistolia controlada. Existe también la posibilidad, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, en el concepto de eutanasia o procedimiento de ayuda a morir, en que una persona, dadas las condiciones de sufrimiento frente a una enfermedad grave neurodegenerativa o respiratoria crónica o de neuromuscular que puede condicionar un daño y una muy mala progresión y calidad de vida, pues puede solicitar una prestación de ayuda a morir o en casos de sufrimiento psiquiátrico muy intenso con múltiples intentos de suicidio, etcétera, o en personas que tengan gran dolor severo por neoplasias diseminadas y por enfermedades crónicas avanzadas sin recuperabilidad. Tras una discusión que veremos más adelante, pues se puede plantear en algunos casos selectos que también discutiremos la probabilidad de hacer la prestación de ayuda a morir a través de la situación de fallecimiento con adecuación de la terapia de soporte vital y con declaración de criterios de parada circulatoria. Existe también la posibilidad de final de vida en una persona que hace una muerte súbita con una parada cardíaca y respiratoria, que se produce un soporte vital avanzado que, si bien puede llevarlo a un hospital donde le puedan implantar un sistema de ECMO RCP para intentar recuperarlo y actuar, y bien si no hay mejoría puede llevar a una situación de futilidad y hacerse una sistolia controlada manteniendo ese ECMO de RCP, o bien en una persona que nunca tuvo respuesta a la parada cardíaca, se considera que no es susceptible de tratamiento, se hace una declaración de muerte por criterios de parada circulatoria y se puede plantear una donación en asistolia no controlada o del tipo 2 de Maastricht.
A partir de todo este esquema de cómo se puede llegar al final de vida, vamos a ir extendiéndonos en el concepto, pero para eso veamos un poco lo que es la experiencia que tenemos en Cataluña con la donación de donante fallecido. A lo largo de los años, como veis, hemos ido teniendo un incremento en los últimos años a partir del año 13 o 14, fundamentalmente relacionado con el crecimiento de la donación en la sistolia controlada, que frente a la pandemia implicó una caída muy grande, pero ya nos hemos recuperado a niveles iguales o superiores a lo que era en el año prepandemia, en el año 19. Pero aquí lo que quiero resaltar es cómo el 56% de nuestros donantes actualmente son donantes de muerte por asistolia controlada o no controlada y solo el 44% de muertes en muerte encefálica. Veréis cómo en esta cifra también la caída de los casos de situación de muerte encefálica debido a una mejora en el tratamiento y en el abordaje del paciente con patología cerebral grave, una respuesta mucho más rápida al ictus o a VC y con una terapia de neuroendovascular y de fibrinolisis y de tratamiento rápido y temprano del ictus, logrando reducir muchísimo la mortalidad con daño cerebral. Pero estamos llegando a una reducción los casos que llegan a muerte encefálica, pero estamos viendo y experimentando un incremento de casos de personas que quedan en situaciones vegetativas que no llegan a la situación de muerte encefálica, y es en donde se plantea ante esta futilidad de tratamiento la adecuación de la terapia de soporte vital, y tenemos el donante en la sistolia controlada que hablábamos, y veis cómo en los últimos 2 años ha habido ya un cruce, que hay mayor número de donantes en asistolia controlada, la línea azul clarita, que los donantes en situación de muerte encefálica. La línea naranja son los donantes vivos, en donde Cataluña ha tenido una representación importante en el Estado español. Esto ha permitido hacer toda esta serie de trasplante de órganos con una tasa muy importante de donación por millón de población en la región de Cataluña, con un número de trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón y páncreas aquí indicados. Y lo importante es que todo esto va a dar respuesta a los pacientes en lista de espera, que para el año pasado en la región de Cataluña eran alrededor de 1.285 personas a la espera de un trasplante, 138 esperan hígado o corazón o pulmón y 17 niños en lista de espera. Estos valores llegan a cerca de 5.000 casos en toda España. Pero para concentrarnos en el tema que nos compete hoy, voy a basarme en una presentación que organizó la doctora Núria Masnou, coordinadora de trasplantes del Hospital Josep Trueta en Girona, con quien hemos colaborado en todo el programa de donación tras la prestación de ayuda a morir, y que se desarrolló esta charla con un curso dirigido a los profesionales sanitarios y no sanitarios de los centros de atención primaria, donde llegan principalmente las peticiones de ayuda a morir, y para entender y comprender el concepto de eutanasia y donación. Hagamos primero unas reflexiones previas. La normativa lo que pretende es desarrollar la ayuda y asistencia médica en circunstancias de la muerte, y pretende armonizar tres derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a disponer de la vida. A partir de esos tres conceptos hay un tema que se refiere a la decisión médica, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico y sedación paliativa en casos en que el paciente presenta un daño irreversible con un muy mal pronóstico, en quien se decida adecuación del esfuerzo y limitación de la respiración, limitación de la alimentación, de diálisis, lo que tenga, y se hace una sedación paliativa para adecuar el tratamiento ante un muy mal pronóstico. Otra cosa muy diferente es cuando es una decisión del paciente que o bien rechaza un tratamiento eficaz porque tiene mucho sufrimiento con su enfermedad, como lo describíamos antes, sea enfermedad psiquiátrica, neurodegenerativa, degenerativa respiratoria o neuromuscular, y que la persona solicita o bien una eutanasia o un suicidio asistido. Estos dos conceptos diferentes radican en que el suicidio asistido es que la persona competente con un problema de salud irreversible y con un suficiente sufrimiento hace una petición de ayuda a morir, y el profesional sanitario le proporciona los medios intelectuales y materiales explicándole cómo proceder para que él mismo, de forma automedicada, se provoque la muerte. El otro concepto es el de eutanasia, en que
una persona competente con la misma circunstancia de salud solicita al equipo médico que le brinde al profesional sanitario ayuda para muerte y entonces sí hay aquí una acción con el fin de provocar el fallecimiento de la persona. Esto se marca en España dentro de la Ley Orgánica 3 de 2021 del 24 de marzo de la regulación de la eutanasia o LORE, en donde se plantea un cambio de abordaje de los profesionales sanitarios a ayudar a morir en un momento concreto y con una medicación determinada en vez de curar, lo que impone un cambio de paradigma. En España en ese momento se había convertido en el séptimo país del mundo con regulación de la ley de eutanasia, con diferencias particularmente en Europa con Bélgica y Holanda, ya que en nuestra ley en España es una ley muy garantista con una importante vertiente administrativa y antes de poder realizar la prestación hay toda una serie de registros documentales y de pasos obligatorios que veremos con detalle más adelante. Implica esto que es un modelo asistencial centrado en la persona, en donde la persona busca a su médico responsable, que generalmente es el médico de cabecera o médico de atención primaria, a quien hace la primera solicitud de la eutanasia, dado el sufrimiento, y el médico debe entrar en un proceso deliberativo con la persona para que a partir de aquí reflexione y vuelve a hacer un nuevo planteamiento de una segunda solicitud a los 15 días al médico responsable y si está de acuerdo, entonces hay una generación de un documento de primera y segunda solicitud. Aquí ya, si la persona se reafirma, se firma un consentimiento informado según estándares ya consensuados a nivel nacional y se hace una solicitud, un informe del médico responsable y una solicitud al médico consultor, que es un especialista en la patología del paciente, para que verifique las circunstancias del paciente, la no posibilidad de ofrecer tratamiento o que todo esté adecuado para el paciente y en algunos casos lo entrevista y ese médico consultor hace un informe y todos estos documentos se elevan ante la Comisión de Garantía y Evaluación que debe verificarse tanto por un profesional médico y uno de derecho de la Comisión de Garantía todos los documentos y si necesitan solicitar a personas de la Comisión de Garantía, que incluye gente de trabajo social, psicología, psiquiatría, equipos médicos de diversas áreas y profesionales de juristas, permiten hacer una discusión del caso y en menos de 10 días deben generar un informe de verificación en donde se decide si se acepta o no. Y por lo tanto, una vez aceptada la aplicación de la PRAN o procedimiento de ayuda a morir, es el médico y o enfermera responsable a quien debe hecho la solicitud del paciente quien debe aplicar la PRAN siguiendo unas indicaciones perfectamente estipuladas y debe firmar el certificado de defunción y con posterioridad el médico responsable debe hacer un informe del PRAM en menos de 5 días. Esto permite que el paciente escoja el entorno donde quiere realizar el procedimiento de ayuda a morir, escoge el profesional responsable que debe ayudarle y escoge el tipo de prestación, sea suicidio asistido o sea eutanasia. Este desarrollo de la LORE ha sido diferente en diferentes comunidades autónomas, pero en Cataluña particularmente se ha liderado la actividad desde aspecto organizativo y su implementación en conjunto también con el País Vasco y Navarra, que desde el inicio se han organizado muy bien para su desarrollo y ha permitido que desde la publicación de la ley en el 24 de marzo del año 21, ya para el 27 de junio se había constituido la Comisión de Garantía en Cataluña, se había evaluado entraba en vigor la ley el 25 de junio y ya hay una primera prestación de ayuda a morir en Cataluña y en España el 12 de agosto del año 21. Esto permite ver cómo se facilitó y se organizó todo a nivel de Cataluña para dar respuesta a una petición de la sociedad. Y vemos cómo las solicitudes presentadas de ayuda para morir, tanto las solicitadas como las realizadas y los que fallecieron durante el transcurso de la tramitación en el año 21 y 22 están aquí descritos. Veis que en total hubo 246 solicitudes recibidas que se iniciaron con la primera solicitud 239 y mediante documento de voluntades anticipadas, que es un concepto importante, que la persona en vida haya dejado una petición de deseo de no someterse a tratamientos extensos, conociendo el daño que venía y que a lo que se enfrentaba con su patología, y esta persona puede haber designado un tutor
que a través de la solicitud del documento de voluntades anticipadas puede pedir la prestación de ayuda a morir. Estas prestaciones en total se hicieron 120 porque hubo administración por el profesional sanitario 116 y 4 autoadministración o suicidio asistido en solo 4 casos, y hubo 64 casos en que el solicitante falleció durante todos estos 50 días de procedimiento de todo el trámite administrativo y de valoración médica. La mayoría de ellos eran casos vinculados a situaciones de neoplasia. Es muy importante conocer que en el ámbito asistencial hay dos aspectos. Uno, que es quién solicita, es respecto a la persona, en que el propio, desde su autonomía y su libertad, pide al profesional ayuda para morir, y este aspecto es importante porque significa que el paciente puede decidir cuándo, cómo, dónde, y la decisión de acogerse y de rechazar tratamientos y de discutir y deliberar con el médico es una decisión propia del paciente. Nosotros no juzgamos ni cuestionamos, sino que acompañamos, verificamos todo lo que nos pide la ley, que la persona esté en capacidad de hecho y que esté dentro de un contexto de eutanasia según contempla la ley por un sufrimiento muy importante. En el supuesto que la petición de eutanasia no sea considerada válida, pues debe haber y debe generarse un informe desfavorable que se sube al registro de la plataforma para que el paciente, si lo considera, pueda solicitar una reclamación y volver a pedirlo. Todo esto permite una autonomía y libertad a la persona, y también permite un respeto a la voluntad del paciente. Existe aquí el concepto de, del profesional que puede tener objeción de conciencia, actuar y hacer una PRAM, pero debe expresarlo al paciente, pero tiene la obligación de que ante una solicitud de un paciente debe ofrecer otro profesional de su misma área de trabajo para que dé respuesta. Relativo a la conversación y relativo a la liberación del final de vida, aunque hablamos de medicina centrada en las personas y en la necesidad de planificar el final de vida, la realización de documentos de voluntades anticipadas, siempre el final de vida queda como pendiente. Y la eutanasia ha reabierto este debate y ayuda un poco a entender y revisitar el final de vida, de cómo estamos muriendo y sobre todo cómo preferiríamos morir. Aquí hay un concepto que estamos hablando de el documento de voluntades anticipadas. Es importante dejar un representado en caso de que la persona se quiera acoger a la PRAM, que lo deje por escrito, y la persona debe escribir en el documento de voluntades anticipadas el deseo de realizar el PRAM. El otro aspecto en la conversación, por qué debemos reiniciar formalmente el periodo de liberación que define la ley, es porque la mayoría de los pacientes ya en algún momento manifestaban esta inquietud, y cuando la persona decide formalizar la solicitud es porque ya ha evaluado los pros, los contras, ya es una decisión muy firme, y la LORE pues permite que haya una obligación a seguir estos días de deliberación y volver a discutir con el paciente. Por lo tanto, aquí cuando se habla de valores, miedos, opciones de otras ayudas y dudas, la voluntad de donación de órganos y tejidos entra como un aspecto más del PRAM. Y esta pregunta de donación puede incomodar para algunas personas, pero principalmente es por desconocimiento del proceso, cómo se realiza la donación. En el modelo de despliegue, especialmente en Cataluña, y también luego se adoptó a nivel de toda España, se considera que la conversación del profesional responsable del plan es quien es el que es más adecuado de estar informado de que existe la posibilidad de la donación, y que tiene que transmitirlo al paciente de que cuando toma una decisión de ayuda a morir le debe informar acerca de la opción que tiene de ser donante, y si es capaz de tomar decisiones de final de vida, plantearse si dentro de ese final de vida puede considerar la posibilidad y la viabilidad de la donación, en caso de que no haya una contraindicación. Como por ley en España todos somos donantes, excepto que ya hemos expresado lo contrario, entonces podemos mirar en el documento de voluntades anticipadas en la persona, en aplicaciones de la Meva Salud, que funciona en Cataluña, que uno puede registrar ahí si quiere ser donante o no, y es un tema que se debe plantear porque ya la persona está hablando de final de vida. Hablar de la donación no va a hacer daño ni va a crear sufrimiento.
Por el contrario, es mejor que la persona, el médico responsable, pueda hablarlo con la persona que solicita el plan y ofrecerle esta posibilidad y este derecho. Y aquí cuenta la participación conjunta con el equipo de profesional de coordinación de trasplantes que ya está habituado a este tipo de conversaciones, conocemos cómo se hace el proceso de donación, las dificultades, las pruebas que hay que hacer y podamos dar toda la información al paciente, resolver dudas y colaborar con el médico responsable para facilitar estas discusiones y sí que reducir la tensión, el miedo, el desconocimiento y facilitar el diálogo alrededor de este concepto. Para ello, recordemos pues entonces que en los pacientes oncológicos con neoplasia activa diseminada que solicitan la PRAN, solo pueden ser donantes aquellos que tienen neoplasia activa de carácter sólido, sea pulmonar, colon, estómago, páncreas, etcétera, que pueden ser únicamente donantes de tejido corneal. Otro paciente oncológico con neoplasia activa, pero que sea hematológica, es una contraindicación absoluta para la donación, tanto de órganos como de tejidos. Existe también que pacientes con enfermedades neurodegenerativas o pacientes respiratorias avanzadas crónicas o pacientes que solicitan prestación por situaciones psiquiátricas complejas con múltiples intentos de autólisis o de suicidio, pues esta persona que no tiene contraindicación por neoplasia y que no tenga otras enfermedades, generalmente puede ser donante de órganos, en la particularidad de enfermedad neurodegenerativa, puede ser solo donante de órganos, pero en las otras condiciones puede ser también de tejidos. Por lo tanto, cada caso debe evaluarse cuidadosamente antes de decidir la viabilidad como donante. El otro aspecto es que este procedimiento de ayuda a morir tiene que hacerse en el hospital. Si el donante es solo de tejido corneal, no es necesario hacerlo porque se puede hacer circuitos para que incluso la donación se pueda hacer en la funeraria o bien en casa, etcétera. Pero si es donante de órganos, siempre hay que ir al hospital porque hay que ir a quirófano y por eso es que los equipos de coordinación debemos entrar en diálogo temprano con las personas de la atención primaria para poder explicar y de hablar con el paciente y dialogar qué vamos a ofrecer, que el procedimiento, explicar el procedimiento a la persona, en que tendremos que explicar que la persona pueda decidir que le vamos a hacer un traje a medida a cada paciente para que con él decidiremos el día de la prestación, los límites, quién le acompaña, si hay asistencia espiritual, asistencia de familia, todos los aspectos técnicos, cómo se quiere despedir de las personas que están y ofrecerle que las pruebas complementarias de análisis, serologías, radiografías, ecografías, etcétera, que tengamos que hacer para evaluar la posibilidad y la viabilidad de la donación, las podemos hacer planificadas y orientadas al mejor bienestar de la persona y para las haremos de antemano que nos permita la persona y si no, en poco tiempo antes de la donación para poder valorar la viabilidad de los órganos. Este es un procedimiento dentro del Hospital Clínico de Actuación para la Eutanasia que, como veis aquí, dice la confirmación del deseo de donación de órganos y tejidos se contempló desde el principio dentro del procedimiento en el hospital. Eso igual sucedió a nivel desde la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, en lo que era la información relativa a la donación de órganos y tejidos tras la PRAM, para incorporarlo al Manual de Buenas Prácticas de Eutanasia del Ministerio de Sanidad, que permite que desde el centro hospitalario el médico responsable notifique al coordinador de trasplantes de referencia la primera solicitud de prestación de ayuda a morir, le discuta con el coordinador de trasplantes la posibilidad de que pueda ser donante y así el médico responsable pueda fácilmente, sin tener dudas, ofrecer la opción de donación a la persona, al paciente que solicita el PRAN. Y dentro de este proceso deliberativo entre la primera y segunda solicitud es donde el médico responsable puede entrar en contacto con el coordinador de trasplantes, entre todos discutimos y se ofrece al paciente la posibilidad de que antes de la segunda solicitud nosotros podamos, antes de la evaluación de la comisión de garantía, nosotros hablar con el paciente la posibilidad de donación, el concepto de la donación en asistolia controlada, cómo procede a la actuación en el quirófano, etcétera, y le podamos explicar al paciente todos los detalles.
Aquí viene entonces lo que se llama el día D, que es el día de la prestación, en que la persona llega antes al hospital a la hora pactada y bien puede llegar a una planta de hospitalización o en cuidados intensivos que se decidirá de acuerdo al tipo de soporte que tiene que tener el paciente antes de ir a quirófano, si hay que colocar vías endovenosas, vía arterial, realización de pruebas de laboratorio u otras análisis, pruebas de imagen, si hay necesidad o no de intubación orotraqueal, y ese día es muy importante el tiempo de la despedida del paciente y la familia y el momento de traslado a quirófano. Aquí es una cosa importante de entender que la despedida es difícil, no es una donación en asistolia controlada como os comentaba la actividad que vamos teniendo en el país a lo largo de los últimos años, no es lo mismo que los otros casos de adecuación de la terapia de soporte vital en paciente ya hospitalizado en intensivos que llevan un tiempo de tratamiento y sin mejoría y con muy mal pronóstico, sino que es un paciente despierto que solicita la ayuda a morir y que no es tan plácido como una PRAN que se haga en planta o en domicilio porque hay toda una serie de monitorizaciones, intervención y cirugía. Por lo tanto, la preparación del paciente, de la familia y de los profesionales es clave para que en conjunto con coordinación de trasplantes, si se plantea la donación, podamos conocer sus necesidades, su entorno, el concepto de despedida, qué pasaría en la planta antes de llevarlo a quirófano, quién puede acompañar, si tenemos que ir con las familias o no allí, el profesional que va a hacer la prestación de ayuda, el médico responsable y que toda la familia entienda y respete esta decisión. Este es un pequeño esquema que nos describe cómo incluso a veces en el domicilio se puede iniciar en la institución sociosanitaria el traslado a los servicios de emergencia medicalizado con sedación, con tranquilidad para que se facilite el movimiento del paciente y acciones que se pueden hacer es poner, pues caracterizar al paciente, comunicación, ofrecimiento de la oferta a los equipos de coordinación de trasplantes, se pueden empezar a poner accesos vasculares, viene el ingreso hospitalario a las áreas definidas y después se haría el protocolo del plan en el centro, de acuerdo a cómo está establecido, se trasladaría a quirófano para todas las acciones antes, durante y después del traslado a quirófano para realizar el plan y después la monitorización invasiva, la intubación orotraqueal, la canulación de accesos para la donación en asistolia controlada antes de inyectar toda la medicación que necesita el PRAM y hacer ese protocolo para después de producirse la parada cardiorrespiratoria, tras 5 minutos, como veremos luego, se hace el diagnóstico de muerte por criterios circulatorios y respiratorios y se hace la donación en la asistolia controlada con procedimientos de recirculación normotérmica que veremos brevemente después y luego más adelante en otras charlas. Algo parecido, así como los pacientes tenemos que entender su concepto, su situación de familia, su entorno, etcétera, con los profesionales también, que hay un médico y una enfermera responsable de primaria que tienen que tener presencia durante todo el proceso de muerte de la persona, tienen que presenciar el proceso de administración de la medicación, tienen que administrarla al paciente, confirmar la muerte del paciente con el monitor que haya en quirófano, según los 5 minutos que indica la ley de no tocar, de no hacer ninguna modificación en la persona y luego firmar el certificado de función donde coloca como causa de muerte la aplicación de la ley de eutanasia. Y entonces la experiencia para las personas que han estado allí ha sido compleja, difícil, pero también hemos aprendido de las personas que han sido donantes que dentro de ese concepto difícil de una decisión o en parte egoísta de la persona de finalizar con su vida ante el sufrimiento tan grande que tiene, eh, y que respeta también a su familia y que no quiere hacer que sufra, dentro de este concepto la posibilidad de que pueda ser donante les plantea un abordaje distinto a ese concepto de final de vida, en que no es simplemente una decisión egoísta por su sufrimiento, sino que en parte hay una trascendencia con la posibilidad de la opción de donación. Estos conceptos son importantes para entenderlos porque brindan un abordaje cuidadoso y de discusión para que se vea diferente este proceso tanto para el paciente, para su familia, como para el médico responsable y la enfermera que tienen que hacer la aplicación de la PRAM.
Esto que comentábamos que en algunos casos el traslado del domicilio al hospital es lo que se dice Organ Donation After Euthanasia from Home, que se incluye también con los servicios de emergencias, que es complejo, pero que permite el traslado y la facilitación de la ida del paciente, que está probablemente muy limitado hacia el hospital. Lo que os hablaba de la donación y la perfusión regional normotérmica es que este sistema permite la canulación de vasos, arteria y vena femorales de un lado para conexión a un sistema de oxigenación extracorpórea a temperatura de 37 grados y con oxígeno a través de una membrana que permite la recirculación normotérmica oxigenada de sangre a toda la parte abdominal, y por el otro lado colocaremos un catéter Fogarty que, como veis aquí, está encima del diafragma y que se infla y ocluye la perfusión de cardíaca y neurológica cerebral y permite solo perfusión regional para extracción de órganos abdominales, sea riñón, hígado y páncreas. En el caso que vaya a haber una donación con extracción cardíaca de pulmones, también se puede combinar con procedimientos algo más complejos en donde hay que garantizar el aislamiento de los vasos supraórticos para evitar reperfusión cerebral. Ya lo veremos más adelante cuando se hable en sí mismo del procedimiento de asistolia controlada. Lo único que quiero recalcar es que aquí en el procedimiento de PRAM debemos plantear al paciente la posibilidad de la canulación pre-mortem, o sea, antes de que se haga el PRAM, de que haya la parada cardíaca y que se declare la muerte, para facilitar todo el proceso, y eso necesita de analgesia para que no haya molestia para el paciente, y esto permite una mejor recuperación de los órganos después de la parada cardíaca, y hay unos resultados mucho mejores con la perfusión regional normotérmica a nivel hepático, a nivel renal y de los otros órganos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de muerte? Pues bien, por la ausencia de circulación demostrada por la presencia de al menos uno de los siguientes hallazgos, como dice la ley: asistolia en un trazado electrocardiográfico continuo o ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la presión arterial, o bien ausencia de flujo aórtico en un ecocardiograma. Y esto nos permite, según el registro, ir mirando la ausencia de actividad eléctrica, la ausencia de presión arterial, la ausencia de registro, o bien se complementa con un ecocardiograma. A partir de esto, 5 minutos de no touch y se puede hacer la declaración de muerte por criterio de parada circulatoria. Para que veamos un poco lo que ha sido la experiencia en España de la donación a partir de pacientes con enfermedades neurodegenerativas avanzadas, vemos que desde el año 2013 se está contemplando estos casos. En esa época, hasta el año 21, no con PRAM, ni con procedimiento de ayuda a morir, ni con eutanasia, sino en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, particularmente la esclerosis lateral amiotrófica, pacientes que claudicaban, o pacientes con enfermedad respiratoria, pacientes que claudicaban a nivel respiratorio o neurológico y que se quedaban con un pronóstico infausto, y se hacía entonces una adecuación de la terapia de soporte vital, y vemos cómo a lo largo de estos 8 años hubo 130 donantes, 124 en asistolia controlada, y de esos se pudieron hacer 324 trasplantes. Fijaos que esto es en 8 años, 130 donantes. Pero mirad, por ejemplo, desde que se aplicó la ley procedimiento de ayuda a morir, en solo 3 años, 21 desde mitad de año, 22 y 23, ha habido ya 90 donantes, lo que veis que había una gran cantidad de casos de personas con patologías neurodegenerativas, respiratorias, etcétera, y de fallo y sufrimiento, fallo de tratamiento psiquiátrico y sufrimiento psiquiátrico brutal, con intentos de autólisis muy repetidos, que toda esta gente que estaba esperando una regulación del procedimiento de ayuda a morir, que les ha permitido pues finalizar esa situación de sufrimiento, y ha permitido que dentro de todos esos casos de PRAM haya habido dentro de ellos, esos 290 hasta el año 22, más o menos unos 350 casos, ha habido 90 donantes y se han podido trasplantar cerca de 249 órganos. Principalmente en Cataluña ha habido más donación post-PRAM, y creemos que esto básicamente es debido a todo ese enfoque tan importante que se ha dado desde el principio
a nivel del protocolo de CatSalud, del protocolo nacional, etcétera, etcétera. Como veis en este pequeño mapa, la mayoría de los casos que ha habido de PRAM son en Cataluña, en Baleares, en País Vasco, en Navarra y muy pocos en otras regiones del país. Sin embargo, todo esto de la ley de eutanasia y la experiencia de los profesionales ha permitido toda una serie de artículos recientes que describen la tensión en la práctica clínica para estos profesionales que se han venido abocados a tener que enfrentarse a una petición del paciente donde estamos acostumbrados siempre a ofrecer curación y tratamiento, a cambiar de paradigma y entender las peticiones de las personas frente a situaciones muy difíciles, pero a la vez generan el médico mucha tensión, mucha preocupación, pero no solo por el aspecto del sí mismo del fin de vida, sino por toda la parte administrativa de procedimiento, de documentos, de procedimientos que hay que hacer. Entendamos que todo esto se tiene que hacer en toda PRAM y que cuando hay donación se agrega todo lo complejo de la parafernalia, de las pruebas, de analíticas, de discutir temas en los cuales no están familiarizados los médicos de atención primaria y por eso nos ofrecemos desde Coordinación de Trasplantes a dar un soporte muy grande para que facilite este procedimiento del final de vida y que se reduzca esta tensión en la práctica clínica porque para estos profesionales, médicos responsables, pues muchas veces el paciente se sentía en los momentos tristes, muchas veces solo, luego tienen más consulta, luego tienen que volver al día siguiente en situaciones de un estrés emocional, de sufrimiento y de angustia a veces complejos. Pero esta situación no solo sucede en nuestro país, a nivel europeo hay una revisión reciente con datos hasta el año 20 de donación y eutanasia. Desde el primer año 2005 hubo el primer donante de Traspram notificado. En el año 17 se informa del primer donante postpram domiciliaria notificado, o sea, traslado desde casa. Y ha habido 17.000 eutanasias en Europa, la mayoría por casos oncológicos y algunos neurológicos, administración por parte del profesional y 9 minutos es el tiempo entre la inducción a la PRAM y la parada cardíaca y ha habido 286 casos de donación post-eutanasia con toda esta cantidad de órganos obtenidos. Fijaos que fundamentalmente pues los casos son en Canadá, en Países Bajos, en Bélgica, algunos en Suiza, etc. Esa es una referencia que están aquí en esta bibliografía. Está el informe anual de la ley de aplicación de la eutanasia que se puede consultar, la ley en España, el Real Decreto, etc. Y el Protocolo Nacional de Donación de Órganos tras la aplicación de eutanasia. Y ya para ir resumiendo, pues entendemos que eso es un programa multi e interdisciplinar donde el CAP, el médico de atención de primaria, es el centro elemento fundamental en donde ofrecemos para el concepto de donación el soporte desde coordinación de trasplantes para articular la relación con neurología, equipos de respiratorio, la comisión de garantía con la oficina o unidad de atención al cliente del hospital, con la Organización Catalana y la Organización Nacional de Trasplantes que permiten la oferta y la búsqueda de los adecuados receptores y organizar todo el programa de la mejor manera para la donación y con los otros hospitales trasplantadores, porque puede ser que el donante esté en un hospital no trasplantador y adecuando con todo el equipo de enfermería de urgencias, de quirófano, las UCIs, anestesiología, los equipos de trasplante cardíaco, hepático, urológico y también de pulmón y de corazón, los casos que pueda haber, junto con el soporte de todas áreas de inmunología, anatomía patológica, etcétera, para ofrecer una atención lo más integral, cuidadosa, protegida y de respeto al paciente y al médico responsable y la enfermera responsable. Por lo tanto, la PRAN es una fuente de nuevos donantes con resultados muy similares a la sistolia controlada tipo 3 y a la muerte encefálica. Debe haber una mayor participación activa del médico responsable del CAP y de los especialistas involucrados y con los médicos de primaria para aumentar esta potencialidad y ofrecer esta alternativa y discutirla con el paciente. Debemos revisar y publicar los resultados del PRAN y los trasplantes con el uso de la perfusión regional normotérmica, contemplar la posibilidad de hacer PRAM desde casa y aumentar la potencialidad del donante cuando es solo donante únicamente de tejidos, como es el caso de las córneas.
Y ya finalizo con esta figura en que me gusta mucho el concepto de las torres humanas o los eh, a nivel de Cataluña, los castellers, que es un grupo muy grande de gente de piña que sostiene a las personas que van generando en la torre humana, que van subiendo unos encima de otros hasta que una niña pequeñita, un niño, suben arriba, coronan la torre, pero luego tienen que bajar sin que se caiga y se desmorone toda esta torre. Todo este proceso implica el gran soporte y apoyo de mucha gente para que pueda haber una sola persona que suba y luego un grupo que baje. Es como el trasplante y la donación, y para eso necesitamos de un soporte organizado y coordinado de mucha gente. Y una foto del grupo de coordinación de trasplantes en el hospital en la época de la pandemia, pero porque queremos recordar épocas complejas en donde el trabajo conjunto y de trabajo colaborativo dio muy buenos resultados. Agradezco vuestra atención, el seguimiento de esta charla, y quedo a vuestra disposición para la próxima semana cuando tengamos la discusión del caso. Muy amables y muchas gracias.